Bienvenidos al capítulo número 19 de este podcast que se llama Nutriendo Mentes. Yo soy Valentina. Y yo soy Constanza. Y hoy te traemos seguro que lo viste en el título, pero este tema tan a veces polémico, un poquito de información nutricional con respecto a los hidratos de carbono y por qué no hay que tenerle miedo, no hay que demonizarlos. Hoy te vamos a traer mucha información desde el área nutricional y qué está pasando en el área deportiva también, ¿no es cierto? También, así que siempre, como tratamos siempre de hacerlo a partir desde la ciencia, de lo que está comprobado, de los procesos en los cuales nuestro cuerpo adapta la energía que nosotros le damos a través de la alimentación, y porque es importante no tenerle miedo. Esta carbofobia, esto cómo impacta en los ámbitos sociales también, sí, en la parte mental de la persona que de repente busca restringir, porque generalmente esto se lleva a cabo a través de la dieta keto, la low carb, a veces también muy mezclado con lo que es ayunos intermitentes muy extensos de más de 10 horas, claro, en donde se restringe mucho los hidratos de carbono con el objetivo del descenso de peso. Como que generalmente, y es muy común escucharlo, dicen, no, tengo que bajar de peso, voy a dejar de comer pan, voy a dejar de comer pastas. Y es el primer nutriente que se le echa la culpa. Sí, totalmente. Y encima, pobre, no tiene la culpa. Es como esa demonización que tenemos, que en realidad tiene la sociedad en general. Entonces sabe que una vez que se pone este objetivo de no tengo el 15 de mi sobrina, tengo la recepción de mi hijo a fin de año, y no toma de alguna manera conciencia de que con pequeños cambios o hábitos saludables uno puede reducir el peso corporal de una forma no tan extrema, si se quiere. Y de forma saludable y sostenible en el tiempo. Porque Obvio. Es muy normal que lo que suceda con estas dietas extremas, muy restrictivas, esté el famoso efecto rebote. Claro. Y esto también estuvimos hablando en capítulos anteriores, está muy relacionado en el capítulo 17 y 16. Sí. Estuvimos hablando acerca de qué pasa con mi cuerpo cuando estoy haciendo dieta, por qué no me funciona, por qué no bajo de peso cuando hago dieta. Todo esto explicado desde la parte más bien fisiológica del cuerpo. Y acá volvemos a hablar acerca de la importancia de planear con tiempo tu alimentación. Obvio. Y no solamente con ese objetivo del descenso de peso solamente, sino que ver el otro lado, qué te aporta una alimentación completa, cómo esto va a impactar en tu salud en cuanto a la energía, en cuanto al estado del ánimo, en cuanto a lo social, a disfrutar la comida, no sentir culpa, no frustrarse, sí, totalmente. Que es muy importante en todo lo que es la alimentación, porque somos una persona que tiene sentimientos, se reúne con gente, somos seres sociables, entonces no podemos aislarnos y decir, necesito bajar de peso, saco todos los carbohidratos. Claro, y como vos decías, esta parte emocional también, porque tiene todo que ver. La comida nos da felicidad, nos da alegría, y de golpe frustrarte o saber que no podés comer tal cosa que sabes que te gusta, también suma y carga un poquito la parte emocional y mental. Entonces acá vamos a hablarte, obviamente, como dijo Coti, desde la ciencia, desde este fundamento científico y un poco fisiológico, pero lo vamos a hacer lo más entendible posible para que vos comprendas qué está pasando en tu organismo. Entonces, principalmente explicarte qué es un carbohidrato o qué son los carbohidratos, porque son estas macromoléculas que las conocemos porque son obviamente grandes y principales, además de las proteínas y las grasas, que también son macronutrientes, a diferencia de los micronutrientes, que si bien son importantes también para nuestro organismo, necesitamos en menor cantidad, ¿sí? Los hidratos de carbono, ¿por qué son importantes? Porque son energía para nuestro organismo, pero principalmente explicarte que vos ingerís el carbohidrato, pero en tu cuerpo, en la digestión y la absorción, se transforman en moléculas muchísimo más pequeñas, y seguro que habrás escuchado de la glucosa, ¿no es cierto? Esta glucosa es la fuente de energía exclusiva de nuestro cerebro. Entonces, cuando uno está un poquito cansado, débil, ¿qué pasa? ¿Le falta energía a este cerebro? O cuando tenés que realizar algún tipo de actividad física, los carbohidratos también influyen en esta obtención de energía para todo. Entonces, para el movimiento, la contracción de ese músculo, vos necesitas saltar, bueno, ahí estás usando energía. Claro. Y probablemente sea a partir de esto que está diciendo Valentina, de ese macronutriente que, bueno, se fue achicando, por así decirlo, volviéndose glucosa. Bien. Y luego transformándose en ATP, que es nuestra molécula energética, pero que primero necesita un nutriente.
Obvio. Y este nutriente está siempre almacenado, tanto en la sangre, que también esto que conocemos como la leucemia o como el azúcar en sangre, que va a distintos tipos de células de nuestro organismo, que se almacena en el músculo de forma de glucógeno, un poquito mínimamente, y también en el hígado, ¿sí? Ahí cuando nosotros estamos haciendo actividad física o nos estamos moviendo, es los lugares donde esta energía va a ser retirada de estos órganos del músculo para usarse para lo que sea, ¿sí? Claro, lo que se necesita en ese momento. Exactamente. ¿Y qué va a ocurrir cuando de golpe nosotros decimos, bueno, no consumo más carbohidratos, no consumo más harinas, como esta frase que se dice generalmente? Nuestro cuerpo va a entrar en un modo de decir, me está faltando energía, estoy compensando de alguna manera, y esto no es saludable, ¿no es cierto? Claro, porque entramos en distintos sistemas adaptativos, porque como dice Vale, nosotros tenemos nuestras primeras, es como tener hambre y empezar a comer. Bueno, eso pasa en nuestro organismo. Dice, tengo hambre porque necesito moverme. Bueno, empiezo a agarrar la glucemia, esta glucosa en sangre, esto lo más rápido. Claro. Después, bueno, tengo que seguir buscando, voy al glucógeno hepático, voy al glucógeno muscular. Cuando todo eso, esas reservas terminan, porque duran muy poco, de hecho son reservas de muy fácil acceso, pero se agotan rápido. Claro. Aproximadamente, si las reservas están bien llenas, son de 60 a 90 minutos la duración. ¿Qué pasa después? Ahí sí empezamos a ver otras reservas. ¿Qué pasa? A diferencia de esto, del glucógeno o de la glucosa en sangre, son mucho más difícil de que produzcan ATP. O sea, es mucho más lento el proceso. Son más ciclos que tienen que cumplir para obtener esta molécula energética. Entonces, se obtiene energía, pero más lento que la glucosa. Y acá vamos a usar las proteínas. Bien. Que pueden ser las proteínas circulantes. Capaz vos te tomaste una whey protein, pero como no estás aportando suficiente energía a partir de hidratos de carbono, tu cuerpo dice, bueno, voy a usar estos aminoácidos. Claro, que no están cumpliendo la función que de verdad deberían cumplir. Claro, que no están haciendo o formando tejidos musculares, sino que están yendo a la vía energética. Sí, en caso de que no haya aminoácidos circulantes, por ejemplo, o ya se hayan terminado, va a empezar a deteriorarse tejidos. Por ejemplo, tejidos musculares. Y perdemos masa muscular. Que es lo que no queremos. Que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y después, si lo que se busca es reducir ese tejido graso, ese tejido adiposo que puede estar visceralmente rodeando muchos órganos o puede estar de forma subcutánea. Y ahí sí, digamos, vamos a tener ese objetivo del descenso de peso a través de la masa grasa. Bien. Pero ¿qué pasa? Todo esto es súper complejo. Sí. Y además de eso, de que es complejo por sí solo, tenemos otros factores que intervienen. Las hormonas, la actividad física, sí, la persona, el individuo en sí, su nivel de estrés, su nivel de sueño, de descanso. Entonces, decir voy a eliminar los hidratos de carbono para bajar de peso es muy simple, muy mágico, y es por eso que también no sirve a largo plazo. Obvio que no, porque imagínate que vos estás, no sé, en alguna competencia o estás yendo al gimnasio, independientemente de la edad, las actividades físicas siempre son importantes, pero cuando vos te exigís o decís, bueno, tengo que cumplir el objetivo de dejar de peso, y vas y corres y caminas y haces un montón de cosas y no le das energía a este músculo, obviamente que tu cuerpo va a ir sacando, como decía Coti, esta energía de otros lugares, y ahí es cuando tenemos que obviamente asistir a un nutricionista, a un profesional que te sepa decir según tu edad, según tu ciclo hormonal, como lo dijiste bien, según tu intensidad. Los laboratorios, sí, el análisis de sangre y de orina también es muy importante en estas condiciones, y obviamente que también bajar esto de el proceso, bajar esta idea de no es tan inmediato, es más un cambio de hábito, y que se vuelva, ¿cómo se dice? Permanente, y que vos puedas seguir manteniéndolo en el tiempo. Claro, poder sostenerlo más que nada, porque ¿qué pasa? Generalmente esta necesidad urgente de descenso de peso, por ejemplo, a veces hay que preguntarse, bueno, ¿cuánto tardé en llegar a este punto? En llegar a este punto de no me gusta, cuánto peso gané, cuántos kilogramos, ¿en cuánto tiempo lograste eso? Bueno, imagínate perderlo también. Obvio. Volver hace 5 años atrás, por ejemplo. No puede ser mágico, es imposible. Nuestro organismo en sí tiene que pasar por muchísimas adaptaciones que tenemos que hacerlo de manera gentil. Obvio. Porque también, como dice Valentina, el proceso no es lineal. Nunca es lineal un proceso. No. Pasó en tu proceso de aprendizaje, en tu proceso de aprendizaje laboral, por ejemplo, que es subida, bajada constante. Lo importante es seguir. Obvio.
Pero esto, hablar un poco más acerca, volviendo a las dietas keto, las low carb o los ayunos intermitentes muy largos, generalmente se llevan a cabo sin acompañamiento profesional. Porque Claro. ¿qué pasa? Las dietas keto en específico fue creada por un médico, pero antes tenía la aplicación en niños con epilepsia, porque se demostró que el descenso de carbohidratos, acá también una aclaración, cuando hablamos de carbohidratos, hidratos, glúcidos, estamos hablando de lo mismo, del Claro. mismo nutriente. Sí. Bueno, justamente se demostró que reduciendo este nutriente en la dieta había menos episodios epilépticos. Bien. Entonces, para eso se creó la dieta keto. Luego sí, bueno, se reversionó, se demostró que empezaban a perder peso. Entonces, bueno, empezaron a usarlo como dieta para descenso de peso, que se baja muy rápido de peso, pero sin pensar en la parte social. Obvio. Sin pensar, por ejemplo, que en Argentina somos un país que de forma cultural las harinas, las fuentes de hidrato de carbono, los tubérculos, el choclo, todo esto está presente en nuestra alimentación porque además crece acá. Claro, o sea, Todo, lo cultivamos acá, es así, y como todo esto siempre está presente, vos decís, comemos unas pastas, comemos algún, no sé, algo que incluya pan, entonces es como muy restrictivo también a veces para la persona, y como vos decís, a veces no, se sienten, ellos no quieren ir, uno no se siente incómodo. Sí, y aparte es poco práctico también, o sea, además de que ya es difícil enfrentar un cambio en donde tenés que alimentarte de cierta manera, que cambiar ciertos hábitos, imagínate aún más si, por ejemplo, en una sociedad donde estamos acostumbrados a que el pan esté en la mesa, Claro. a que, no sé, tomemos mate y alguien le ponga azúcar, por ejemplo, que es Claro. otro glúcido. Tener en cuenta también que si nos ponemos a pensar nuestras fechas patrias, por ejemplo. Sí. Pastelito, Ahora, sí. empanada, locro, o sea, todo tiene un porqué también. Entonces, en vez de demonizarlos y perder nuestra propia identidad cultural, sino que adaptarnos. Obvio. Empezar a pensar en las porciones, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nadie lo adapta, no lo piensa o la mayoría busca esta solución mágica? Porque claro, el descenso de peso es gradual, Es así. pero así tiene que ser también, porque si nosotros hacemos una pérdida de peso muy rápida, generalmente no es solamente tejido graso, sino que perdemos muchísimo músculo, Sí. mucha deshidratación también. Entonces, cuando hacemos una pérdida de peso gradual, además de cuidar todo nuestro estado anímico, toda nuestra parte social, estamos ganando músculo, perdiendo tejido graso de una manera saludable. Obvio, esa es la parte más importante, porque a veces estos objetivos que uno se pone, a veces son sin criterio, sin ayuda profesional, no tenés nadie, vos agarrás y como siempre hablamos de las redes sociales, entras en una dieta que viste que el influencer hizo, o esto de también como muchos deportistas a veces te cuentan la alimentación que llevan y vos te pones a pensar todo el trasfondo que hay siempre, como vemos y siempre decimos, de las redes sociales, y aplicarlo, y como vos decís, no es como que voy a hacer ahora, ya voy a descender de peso, es totalmente largo el proceso, pero ahí está. Claro, y además esto te permite que vos realmente sepas, aprendas a cómo comer, aprendas a cómo lidiar con las porciones, con los eventos sociales, y que de esta manera puedas sostenerlo en el tiempo. Es así. Durante 10 años vos puedas alimentarte bien, tener el peso que te guste, alcanzarlo, vivir con una actividad física rutinaria. En caso de que no puedas por un tiempo, bueno, entender que ese proceso tuvo una pausa, pero que después va a volver a retomarse. Claro. Entonces sí traerte la afirmación de que el problema no son las harinas, ¿sí? El problema es el exceso, Claro. es la frecuencia, la calidad de ese hidrato de carbono, porque también se usa mucho la palabra harina para referirse a todo hidrato de carbono. Sí, no. Entonces, por eso, tampoco la idea es esa, pero en términos tal vez más coloquiales sí podemos decir, bueno, las harinas no son el problema, sino que es el exceso, la porción que estamos consumiendo, cada cuánto estamos consumiendo, Claro. y la calidad, porque todos los hidratos de carbono son distintos. Sí, es así, totalmente. Es muy importante, como te expliqué hoy, de los macronutrientes y los micronutrientes. También sabemos que, bueno, en realidad te explicamos, nosotros lo sabemos, pero te explicamos que existen distintos tipos de hidratos de carbono. Tenemos los que son simples, los complejos. Simple, hablando de, como dijo Coti, el azúcar, la miel, esta energía que se obtiene de forma que se absorbe más rápido, porque si bien es un carbohidrato, a la hora de absorberse es glucosa, entonces es inmediata su absorción, y ahí está
está la gran diferencia de los complejos, porque los complejos son ahí entra la harina, todas aquellas preparaciones que se hagan con harina. Tenemos también al choclo, la batata, la papa, todo esto. Las legumbres también. Las legumbres, todo esto entra dentro de los complejos, y ahí es el tema. Cuando decimos complejos es porque tiene una digestión más larga, se tarda en digerirse, y ahí está la importancia de la diferencia, porque todos englobamos y no todo es lo mismo. Y además acá hacer hincapié en que ningún alimento te va a aportar un solo nutriente. Bien. Entonces, si hablamos de, no, estoy dejando las harinas, y le preguntas, bueno, ¿qué harina estás dejando? Y nos dicen facturas, nos dicen tortas, nos dicen, no, estoy dejando la gaseosa, por ejemplo, porque tiene azúcar. Bueno, ahí estamos hablando de una preparación que generalmente, por ejemplo, en el caso de las facturas, de las chipitas, de la torta frita, son carbohidrato más grasa. Claro. Y grasas que no son saludables. Entonces es un alimento completo que tiene un montón de otros nutrientes también, pero que sí, en su conjunto son muy calóricos. Son muy ricos también, pero son muy calóricos. Claro. Y que ahí tal vez la idea es, bueno, vamos a pensar en los carbohidratos de buena calidad. Porque hablamos, por ejemplo, del arroz. El arroz por sí solo tal vez te da miedo, pero si lo sumás con verduras, con carne, con un poco de aceite de oliva crudo o cualquier aceite vegetal que te guste en forma crudo, estás obteniendo todos los nutrientes de una forma súper equilibrada, claro, en buenas porciones, y no necesariamente vamos a decirnos el arroz es malo. Sí, obviamente total. Estamos hablando de una situación de un adulto normal, sin patología de base, sin una diabetes, por ejemplo. Obvio. Pero así un montón de cosas, qué sé yo, estamos hablando de la avena, que es un hidrato de carbono y es un excelente alimento. Estamos hablando de una tarta, por ejemplo, que aporta hidratos de carbono, pero también está acompañado de otras proteínas, de grasas saludables, de mucha fibra. Claro. Lo mismo las frutas, que hubo un momento que la demonizaron la fruta porque sí aporta fructosa, que es un carbohidrato simple, pero está acompañado de mucha fibra y muchas vitaminas. Claro. Que de repente vos decís, no estás consumiendo fruta, pero te compras un multivitamínico. Claro. Y no tiene sentido. Sí, viste que uno siempre habla de esto del costo-beneficio y todo lo que implica gastar un poquito menos, pero saber que es un producto natural y saber que tiene y que trae muchos beneficios más que comprarte, como decís, un medicamento o no un medicamento, un suplemento. Claro, y también acá juega mucho, además del marketing, de que el sitio está bombardeado, todo el mundo te empieza a recomendar, todo influencer que de repente tiene un aspecto corporal que a vos te gusta y te recomienda porque una marca le pagó. Claro. Es obvio que vos vas a querer eso, y también el efecto placebo que te produce. Total. Pero muchas veces decimos, o sea, estás pagando un montón por un multivitamínico que tienen cantidades exorbitantes, pero que entre ellos, por ejemplo, no son, inhiben su propia absorción, entonces ni siquiera estás absorbiendo todos los nutrientes que estás pagando, y evitas la fruta, que la fruta tiene fibra, tiene todos esos micronutrientes, te da saciedad, es un alimento real también. Y lo mismo pasa con los prebióticos, que bueno, ahora también es como algo de moda. Pagan un montón por prebióticos, y los prebióticos los encontramos en la papa, en la batata, en todas las frutas, en todas las verduras. Total. Y es algo natural. Claro, y siempre hablamos de la comida real, porque ¿qué pasa? Como decía Coti, vos obtenés todos estos nutrientes de un multivitamínico en una fruta, en una verdura, que hace poco también me había pasado con una paciente que ella decía, yo me siento muy cansada, ¿será que me das algún multivitamínico? Y en un momento, analizando su alimentación, nos dábamos cuenta de que ella tenía la comida principal de almuerzo y cena. Y chau. Entonces vos te pones a pensar, si vos incorporás 4 comidas, si vos en ese día te organizás y comes mejor, te vas a sentir menos cansada, vas a incorporar más vitaminas, más minerales de forma real en la comida real. Así es. Y bueno, y acá hay un montón de relatos. Por ejemplo, hablando de la dieta keto, justo por eso también armamos este capítulo. Apenas me contaron esto, yo le mandé un audio a Valen. ¿Podemos hablar de dietas keto? Sí, es que sí, necesitamos hablar de esto porque sigue siendo, y sigue estando presente, sigue estando furor y sigue estando presente. Claro, y tiene sus peligros también. Por eso yo hablaba con una amiga que nos conocimos hace poco, entonces me contó que hace un par de años ella estaba haciendo dieta keto. Y le digo, mirá, no sé, ¿y cómo hiciste? ¿Con quién? O sea, yo preguntando, ¿con qué Nutri? Claro. Porque yo le digo, o sea, hay nutricionistas que hacen un acompañamiento, que te dan un recetario, o sea, está planteado de esa manera, pero sí está demostrado que no lo vas a hacer para toda tu vida, sino que es un periodo donde llegás al descenso de peso y después empezás con otros hábitos saludables. Bien. Y la incorporación progresiva. Y me contó, no, éramos un grupo de Facebook en donde todas hacíamos un grupo de WhatsApp y nos compartíamos recetas, fotos de los platos, qué sé yo. Y de repente una le habla
a esta amiga mía y le dice que estaba internada, que tuvo un problema renal y que aparentemente, no renal, hepático, y que aparentemente era por esa alimentación que estaba llevando a cabo, porque ella comía, escuchen esto, qué presupuesto igual también, 24 huevos al día. ¿Qué? Para seguir esta dieta keto. Wow, no. De distintas formas de preparación, pero un exceso, o sea, imagínense. Un maple de huevo, casi un maple de huevo por día. Por eso, totalmente. Entonces, por supuesto que todos sus valores de laboratorio estuvieron mal, estuvo descompensada, tuvo que internarse. No. Y después, en ese mismo grupo, hubo otro caso, otra señora que también se descompensó en la calle, porque hacía mucho calor, en nuestro verano también. Claro, la condición climática acá es extrema a veces. Lo mismo le pasó, empezó a descoordinar, se cayó en la calle, se lastimó, y ahí ella, por suerte mi amiga dijo, bueno, me parece que me voy. Que claro, supo ver las experiencias de sus demás compañeras y decidió por su bien. Y bueno, y le pregunté y me dijo que sí, aparentemente todos fueron dejando, porque también, como les digo, es muy extremo. Sí. Sin asesoramiento es más extremo todavía. Muchísimo más extremo. O sea, ya de por sí, con acompañamiento sin, es difícil. Con acompañamiento igual tenés el efecto de que no puedes ir a cumpleaños porque no puedes controlar qué comes. Si vas al cumpleaños no disfrutás, no compartís la mesa, te quedás sentado ahí sin nada para comer. No. O tenés que llevar vos tu viandita. Entonces es complicado. Y después otro caso, otro relato es uno que pasó hace poquito. Sí, que es el de Gaspi. Seguro que en algún momento lo habrán visto, lo habrán escuchado. Él hizo muchos videos de YouTube en todos los años 2020, todo lo que fue pandemia. Y hace poco fue la velada del año, que es organizada por Ibai, también un youtuber, influencer. Y Gaspi compitió en esta velada del año, que era boxeo. Y él contó que hizo la dieta keto. Obviamente cuando vos ves la presentación de Gaspi hace 4 o 5 meses, te das cuenta su aspecto y su cambio. Sí, porque el descenso de peso fue muy notorio. Él bajó 20 kilos en 4 meses a través de esta dieta. Obviamente que, como dijimos recién, se nota el cambio, se ve este cambio físico, pero hablando y analizando un poquito el deporte, que es el boxeo, y todo ese desgaste que hay, ese consumo de energía, porque tenés que tener mucho aire, mucha capacidad cardiovascular, llevando una dieta keto, y a la hora de la competencia se vuelve... Son incompatibles. Difícil, porque no tenés la energía que necesitas para durar estos 3 rounds de 5 minutos. O sea, un montón. Sí, no, o sea, además ya está estudiado las vías energéticas de cada uno de los deportes. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que es contacto usa una vía energética, glucógeno, ATP, o sea, y fosfocreatina, que son porque vos necesitas en ese round de 1 minuto, por ejemplo, energía explosiva rápida. Claro. Y tenés que aplicar fuerza, rapidez, y toda la energía esa es la que de acceso fácil. Vos no podés pretender usar energía como la lipólisis o la grasa, por ejemplo, porque es muy lenta. Claro. Va a generar mucha fatiga, vas a estar lento vos, no vas a tener energía, y bueno, después eso se vio porque no pasó el primer round. No. Así que en este sentido, por ejemplo, también en la entrevista que él contaba, porque le preguntaron cómo hiciste para bajar tanto de peso. Claro. Porque sí, esto también pasa mucho en la velada, como son todos youtubers, gamers y demás, son personas muy sedentarias. Claro. Que se meten en la velada justamente para hacer ese cambio de hábitos por X cantidad de meses. Sí. Cambian la alimentación, empiezan actividad física, y todos tienen un cambio de aspecto. Sí. Pero en caso de Gaspi fue muy notorio. Cuando le preguntaron, él cuenta, fue una dieta keto, y cuando le preguntaron qué fue lo que más te costó, y dijo, y es un bajón ir a los cumpleaños, juntarme con amigos, me dejé de juntar con amigos. Eso lo dijo, y a mí creo que me chocó más esa parte. Sí, por supuesto, esa es la parte que vos decís, uy, qué feo. Sí. Porque la mayoría tiene aspectos positivos, por ejemplo, él, si no me equivoco, dejó de fumar. También dejó de fumar y dejó de tomar alcohol. Por eso, entonces hay un beneficio pero lo mismo, se comprometen por esta cantidad de tiempo, claro, por esta meta en específico, y a veces no por la vía más saludable. Claro. Pero bueno, fue uno de los grandes ejemplos. Y bueno, sí contarles que, como decíamos hoy, no todos los hidratos de carbono son iguales. Son ¿cierto? iguales. No, porque obviamente que hablando también de esto que dijo Coti, de las conocidas como carbograsas, de esto, de una factura, algún bizcochito, algo que incluya además de carbohidratos, un poquito de grasas, no vamos a comparar comer un plato de lentejas que comerme un alfajor, porque sabemos que ambos tienen hidratos de carbono, con la diferencia de que algunos tienen más hidratos de carbono tanto simples y otros más complejos, e incluyen además fibra, como lo hacen las legumbres, y
todos aquellos minerales que también poseen. Y lo mismo que esto de diferenciar siempre un carbohidrato simple que te va a dar una energía más rápida, como lo son el azúcar, las golosinas, algunas gaseosas principalmente, y también aquellos complejos que obtenemos a través de, como mencionaba Coti, la avena, los granos integrales, todas las legumbres, las cereales también entran acá, y las frutas también. Claro, y no demonizar, porque van a ver, por ejemplo, ahora que se acercan épocas de maratones, van a ver que en el puesto de hidratación y puesto de alimentación, van a ver que va a haber membrillo, puede llegar a haber incluso golosinas, pueden haber gomitas, pueden haber palitos salados. Claro. Y sí, está bien, porque vos necesitas esa energía rápido. O sea, vos tenés que agarrar eso y seguir corriendo. Sí. Puede haber un vaso de gaseosa, incluso hay muchas veces que hay vasos de gaseosas. Incluso ciclistas me contaron que a veces hay incluso cerveza. Ahí hay que habituar nomás a tu sistema digestivo a lo que es el gas y el efecto del alcohol, pero sí está comprobado que es como una inyección de azúcar rapidísima. Total. Todos sabemos, la coca también, o distintas gaseosas. Entonces acá lo mismo, o sea, lo puedes usar como estrategia para tener tu objetivo deportivo, o puede ser digamos, negativo en tu vida a día porque afecta tu peso, afecta tu glucemia. Pero ¿qué pasa acá? Depende del contexto. Si una persona sedentaria, y es evidente que esas calorías se van a reservar y no se van a usar. Totalmente. Entonces, el mensaje final es no tenerle miedo a los hidratos de carbono, a las harinas, a los carbohidratos, a los glúcidos, al azúcar en sí, sino que aprender a medirlo, aprender a usarlo, en qué contexto, en qué frecuencia, en qué porción. Y que esto, la mejor manera que puedes hacerlo no es a través de redes, no es a través de buscar una dieta específica ya armada, ni con ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, sino que hablarlo con un profesional en nutrición. Y siempre evitar restringir, porque viste que cuando uno restringe, el placer o la necesidad es mayor. Claro. Y es jugar en contra tuyo todo el tiempo, es ser tu propio enemigo, y la verdad que no es lindo, no es sostenible en el tiempo. Entonces sí, pensar que el descenso de peso puede ser saludable. Sí, olvídate que eso no va a ser inmediato. Sí, siempre dejando en claro que, como siempre decimos, y creo que en todos los capítulos, es un proceso, es algo que sube y baja, no es lineal, es una emociones. Hoy capaz que te sentís frustrado, mañana te tenés ganas, pero aún así la idea es intentar continuar y entender que es como, así como vos ganaste peso, el reducir ese peso o esa masa corporal es un proceso largo, pero se puede lograr. Se puede lograr. También entender que los hidratos de carbono no son adictivos. Hay algunos que sí, por supuesto los más simples, porque interfieren en nuestro sistema del placer, nuestro sistema ya cerebral. Por eso es que siempre desaconsejamos el abuso de los ultraprocesados. Claro. ¿Sí? Que no se vuelvan algo adictivo en el sentido del día a día, ¿sí? Que no todos los días te levantes y te comas un alfajor. Claro. Lo mismo pasa con los más chiquitos, no llevarle todos los días al colegio con un alfajor de vianda. Sí. Y también no necesitas eliminar ningún alimento para estar saludable. Es más, lo mejor es siempre sumar, equilibrar, volver armoniosa y variada tu alimentación, es lo más saludable. Y lo que sí necesitas, en vez de eliminar los alimentos o grupos de nutrientes enteros, es tener información clara, empatía nutricional y, si podés, siempre el acompañamiento profesional por sobre todas las cosas. Sí, eso siempre es muy fundamental y siempre lo recomendamos. Así que espero que te haya gustado este capítulo, que te vayas con alguna pequeña información o toda la información que te brindamos hoy, y que también sea un tema que vos puedas debatir y que lo puedas pensar y decir, bueno, sí, esto me sirvió. Así que nosotras nos despedimos y nos vamos a volver a encontrar en el siguiente capítulo de Nutriendo Mentes.